El primer muerto de la revolución, que fue un policía, lo mataron frente a la casa de Fidia. Sí, yo lo vi. Nosotros, yo te digo que el primer muerto, porque fue en el momento que bajó la masa. La revolución tuvo una particularidad, y yo siempre lo he dicho, que mucha gente a veces no me cree cuando yo le digo, mira, la revolución se peleaba hasta las 12 del día. A las 12 del día, todo el mundo iba para su casa. Se utilizó un subterfugio que fue una mentira, que fue el siguiente: decir que Ángel Severo Cabral fue el culpable de la muerte de Manolo Tavares Justo. Está llegando el mes de abril y se van a cumplir los 60 años de la Revolución de Abril de 1965. Fue un proceso político y patriótico también, porque vino una intervención militar y esa intervención militar conminó a los dominicanos a defender la soberanía nacional. Muchos éramos muy jóvenes en ese momento. Algunos estábamos en pueblos del interior, otros estaban en la capital. De los que estaban en la capital, aquí tenemos a dos de ellos que fueron adolescentes en el momento en que se produjo la Guerra Patria. Son Fidias Aristi, que está con nosotros, miembro actual del Tribunal Constitucional, abogado muy reconocido, que ha tenido diversas funciones públicas, y Manuel González Tejera Manegonte, un agrónomo que ha recorrido todo el país y también el mundo en actividades revolucionarias. Todo el mundo conoce a Manegonte. Manegonte es el hijo de Manuel González González el Gallego, un patriota revolucionario dominicano, miembro del Partido Socialista Popular y luego del Partido Comunista Dominicano, que también fue protagonista en esa Guerra de Abril. Estamos hablando obviamente de un espacio físico relativamente estrecho, la ciudad colonial, la calle Duarte, la Luperón, algunas de esas calles que representan, digamos, el momento en el que se vivía con mucha preocupación. Caminar por las calles de la ciudad colonial sabiendo que había francotiradores en los molinos era una verdadera dificultad. Pero además los líderes de la Revolución de Abril transitaban, caminaban, se desplazaban, iban a reuniones en casas diferentes y algunos jóvenes estaban ahí y escuchaban. Y entre ellos están Fidias Aristi y Manegonte. Le agradecemos muchísimo que hayan aceptado a venir a hablar sobre este tema, porque en realidad se trata de, bueno, su adolescencia. Muchos de ellos, de los jóvenes, habían algunos que utilizaron armas, otros apenas aprendieron cómo utilizarlas. Y vamos a comenzar por Fidia. Por orden de edad. Sí, no, aclarar que Fidia, que no éramos adolescentes, éramos niños. Eran niños, ¿verdad? Porque Fidia no llegaba, Fidia tenía 10 años y yo tenía 12 apenas. Yo cumplí los 11 en plena revolución. En plena revolución. No, los 10 años. Los 10 años. Bien. ¿En qué calle tú vivías? En la Duarte, casi esquina Luperón, entre Salomé Ureña y Luperón. Ya. Ahí donde está Casa Nader, estaba Casa Nader, ¿verdad? Porque es en la Duarte, esquina Luperón. Sí, al lado de la casa de Lili. Casi al frente. Casi al frente. Bueno, precisamente, no sé si Manuel recuerda. Recuerdo cuando Lili pasó. En una tarde dice que apareció Lili. Y nosotros fuimos para allá. Una tarde apareció Lili. Y entonces aquella edificación quedó vacía. Todo el mundo salió huyéndole a Lili. Bueno, ahí en la Luperón nació en el segundo nivel Pedro Enrique Ureña. Y del otro lado estaba la librería dominicana de Julio Postigo. En la Mercedes en la Mercedes. ¿Quién es de marzo? Pero bien, ¿qué ustedes? A ver, Fidia, empieza tu Fidia. Vamos a comenzar por ti. Bueno, fíjate, recordando ahora, ya tú has delatado nuestra edad con los 60 años que han transcurrido, pero pensando que la politización nuestra, el interés por las cuestiones sociales y políticas que aún persisten en nosotros, nacieron aún antes del 65. Yo recuerdo, antes la docencia era mañana y tarde.
y yo asistía al Colegio Santa Ana. Frente al Hospital Padre Villini en la Santomé. Y en un se daba receso, creo que de 10:30 a 11. Y uno de los muchachos, se me olvida el nombre, quiso que yo fuera a conocer el local del 14 de junio. Ay, del 14 yo tendría como 8... Eso era en la Hostos, esquina Conde. Casi esquina Conde, en un segundo piso. Sí, claro. En un segundo piso. Ahí estaba el hotel comercial y al frente. Sí. ¿Y tú fuiste? Yo fui. Yo fui asustadísimo, naturalmente. Recuerdo esa escena, pero también recuerdo cuando el golpe al profesor Juan Bosch, que vinieron unos disturbios terribles. Y recuerdo perfectamente la época porque mi madre estaba embarazada de Mercedita, y su médico estaba en Gómez Patiño. Mi papá no estaba en casa y tuvimos que salir. Pasamos, había caído un poste de luz ahí frente al Padre Villini. Nosotros tomamos un vehículo, no sé cómo, y fuimos a parar a Gómez Patiño. Luego el médico nos trajo a la casa en un Volkswagen, recuerdo. Es decir, que desde aún antes de la Revolución, nosotros teníamos inquietudes que luego con la Revolución se acrecentaron naturalmente. Y ¿por qué no decirlo? Son ellas, son esas experiencias las que nos han permitido resistir muchísimos embates con posterioridad. Fidias, ¿tus padres te impedían salir de la casa porque había riesgos o posibilidad de disparos? Bueno, es natural. Mi padre era una persona muy conservadora. Don Bolo cuidaba mucho. Sí, y yo tenía, el papá de Manuel era casi mi padre. Manuel González. Sí, don Manolo. Nosotros decíamos don Manolo y don Jorge, que era Jorge Marte Hernández. Yo lo trataba y los consideraba como mis padres. Bien. Entonces, mi padre era muy conservador, pero era un hombre que se sentía muy ligado a Juan Bosch. A Juan Bosch siempre. Muy ligado al profesor Juan Bosch. Era una amistad que venía desde el 1935. Yo vi cuando don Juan llega, yo recuerdo perfectamente, cuando don Juan llegó en octubre del 62. Yo no sé 61. El día de la 61, el 20 de octubre del 61. Yo no sé si tú recuerdas un señor en un triciclo que pasaba vendiendo, y ese día pasó vendiendo y diciendo a alta voz, vengan rápido a comprar, porque él era tenía una forma muy particular de habla, y decía, porque me voy para Punta Caucedo a esperar a Juan Bosch. Tú sabes que ese día, ¿tú sabes quién fue que trajo a Juan Bosch en el carro? Sí. Don Chago, que era el esposo de María Natalia Reyes. Ella era Don Chago Reyes Valdés. Vivía en el segundo piso. Sí, en el segundo piso arriba de Jorgito. Él fue el conductor del vehículo y el que vino el carro del aeropuerto hasta la casa. Esa vez, la segunda vez, en el 71, quien lo trajo fue don Máximo Lobatón Pitaluga. Pero en ese fue don Chago, porque doña María Natalia era la madrina del Licey. Del Licey, sí. Y el hijo tenía un carro que Jackie nos llamaba la atención porque era un carro con el guía a la derecha. Fidias, ¿te escapabas de tu casa porque te impedían salir en medio de la revolución? Bueno, no salíamos a lugares lejanos. Sí yo recuerdo que podíamos subir la cuesta de la Duarte. La cuesta de Carlucho estaba a mano derecha. Sí, a mano derecha. Desde las Mercedes hacia arriba. Sí, y además, hacia San Antón. Además asistíamos a la iglesia, que estaba a 2 esquinas de nosotros. Pero, ¿qué ocurre? Que nosotros vivíamos casi en la misma esquina de la mira directa
directa del francotirador de los Molinos. ¿Ustedes le tenían miedo a ese francotirador? Sí, mi papá no nos dejaba cruzar. Porque murieron niños. Bueno, niños fueron... Archie, que era mi amiguito, que jugábamos, nosotros nos inventamos un juego de béisbol a través de dados. De dados, sí. Después vi que se inventó algo parecido, nosotros fuimos los pioneros. Ya. Y entonces Archie en una salió y recibió un tiro mortal de los molinos. ¿Se distinguía que era un niño o que era un adulto? No, solamente una persona. No, porque era de mi edad. Lo que sea que pasara. El francotirador tenía, le tiraba al que pasaba, es normal, pero tenía que saber que era un niño, era un francotirador, y así le pasó a Mercedes también. Y así le pasó a otro. Y eso fue en la Luperón. Eso fue en la Luperón. En la Luperón. Se ve directo. Se veía directo. La mira directa era la calle Luperón. Luperón y Mercedes. Y entonces yo recuerdo un día que salgo en la mañana y encuentro y veo otro niño en la misma esquina Luperón con Duarte. También muerto. Muerto también. Muerto. No sé, ese yo no lo conocía, pero Archie era nuestro compañero de juego diario. Diario. El hermano Tito, había uno de los muchachos de la Revolución que almorzaba en su casa. En la Revolución se almorzaba en su casa, y entonces había, creo que era la Cristóbal, la carabina Cristóbal, que después fue que yo supe que se caracterizaba porque cualquier golpe en la cacha hacía salir el disparo. Entonces él colocó, en lo que comía, en lo que almorzaba, colocó la carabina en una esquinita. El hermano de Archie, esa fue una familia que sufrió mucho. Tito se llamaba. También, ese fue Monaguillo, por ponerse a bregar por curiosidad de niño. La Cristóbal. Sí, a ese se le entró un tiro por aquí, por la mandíbula. Él era seminarista. Sí. Él era seminarista. Ese le enterró ese era mayor que Archie, pero Archie era nuestro compañero. Quizás salía a jugar con uno de nosotros. Ya. Bueno, Manegonte, ¿existió el riesgo de que la casa de Manolo González, tu casa, fuera identificada por los francotiradores de los Molinos? Mira, muy buena pregunta. Sí, existía el riesgo, pero yo creo que en esa época no existían esos medios de investigación ni de detección. Pero donde yo vivía, nosotros vivíamos en la tercera planta, que se dominaba todo, desde ahí se veía todo. Entonces, yo me acuerdo que un día se le ocurrió a Jorge Yara Nacer colocar una 50 en el techo, en plena revolución, porque de ahí se veía perfectamente Molino. Sí. Pero Molino estaba un poquito más alto. Y yo digo, bueno, ven acá. Cuando mi papá llegó al lugar, digo, pero ven acá. ¿Y cómo tú vas a poner eso? Si de Molino se ve mi azotea perfectamente. Y fue una loquera. Y después llegó, no me acuerdo quién fue. No recuerdo cuál de los, si fue don Jorge o si fue, creo que fue don Jorge. Digo, pero ven acá, ¿y cómo van a poner una 50 donde vivimos nosotros? Porque ahí vivimos nosotros. Sí. Entonces así fue. Mira, pero yo te voy a decir una cosa, así haciendo un recuerdo. Para que tú sepas, Fidel no te lo ha dicho, no sé por qué no te lo ha dicho. El primer muerto de la revolución, que fue un policía, lo mataron frente a la casa de Fidel. Sí, yo lo vi. Nosotros, yo te digo que el primer muerto, porque fue en el momento que bajó la masa. Perdóname, Manuel, él recibió en el costado un punzonazo o una puñalada. Un punzonazo ahí frente a Chipito, que arreglaba zapatos. Entonces vino ahí casi al frente a mi casa, dobló la Luperón, dobló la Hosto y fue a morir frente a la Virgen de la Altagracia. De la Altagracia, sí. ¿Y quién lo apuñaló? A la imagen. Uno del barrio. Yo digo que fue Rafael siempre, porque yo conocía a Rafael porque era un tipo medio lumpen. Cuando bajó la masa, porque venía la masa del pueblo. Mira, la masa del pueblo bajó. Pero con los tanques. Todavía no había masa. La masa. Después llega la policía, los cascos blancos. O sea, eso fue el mismo 24. El mismo 24. Entonces van los policías
no habían, porque ellos no dispersaron la masa. La masa había pasado, ya había ido al Conde, fue una pero seguían arrolladora. restos de la masa. Entonces llegan estos policías, el tipo, nosotros estábamos, mi hermana, yo estaba con mis dos hermanitas en el balcón y vimos, yo en la puerta de mi casa, yo vi frente a la casa de Fidia. Yo en una primera. Entonces ahí vimos en el momento que el tipo lo agrede al policía. Sí, al policía le da la puñalada. El policía sale, como dice Fidia, y se va por el Luperón, y él llega a morir a donde está la Virgen de la Altagracia, que ahí está la Hostos con Mercedes. En la Hostos con Mercedes. ¿Ya? Pero por eso, yo siempre digo que ese fue el primero, porque ese fue el primero. Como a las 2:30. Después hubo muerto en el parque ya, pero ese fue el primero. Pero perdón, él se fue a morir hacia la iglesia de la Altagracia. Él llegó de la Altagracia que está en la Hostos. Pero recibió la puñalada en la recibió la estocada ahí casi, en la Duarte, casi frente a mi casa. Casi frente entonces, a tu casa. ¿qué ocurre? Yo estoy frente a la casa de Fidia. Yo estoy mirando, había como 2 televisoras, 2 plantas de televisores. Yo estoy mirando El Capitán Marte. Esa era una serie, como planetaria, que la daban a las 2 de la tarde. Cuando de pronto escucho esa muchedumbre, una cosa inmensa, esa masa que viene descendiendo toda la cuesta de la Duarte, y al momento veo eso a que se refiere Manuel Emilio Manegonte. El policía fue frente a Chipito. Fue frente a tu casa, Fue ahí a Chipito, viejo, que trabajaba con Gonel. Con Gonel, sí, en la sastrería Gonel. En la sastrería Gonel. Sí. Que después vi yo a Marco Antonio Muñiz hacerse traje ahí. En la sastrería. Y Peña Gómez. Peña Gómez ahí que se cosía. El viejo, que era el sastre, porque Gonel era el que dirigía. Trató como de ayudar. El policía siguió, llegó hasta la Hostos con vida, y porque fue algo impresionante. Traté de saber cómo había culminado aquello, y murió precisamente. Mira, de esa época son cosas. Pero fue el primero. Después pasó para mí fue el primero. Después pasó Bonillita en un Volkswagen a una velocidad, después que ya no había muchedumbre. Sí, pues todo el mundo se había ido para el parque. Bueno, pero encima de la casa de Manuel, como 2 o 3 días después, fue que se pusieron los espejos. Sí, los espejos. Entonces, quería preguntar sobre los espejos. Ustedes, como jóvenes, fueron testigos de que niños. Bueno, encima de la casa de Manuel se pusieron espejos supuestamente para reflejar o provocar que los aviones de la Fuerza Aérea y las camas de las casas de nosotros quedaron casi sin sábana. Porque tapábamos los tanques de gas. Los cañones. Los cañones pasaron frente a la casa de nosotros y nos solicitaban taparlos para que no se viera. Y entonces en mi casa recogimos todo, dejamos los colchones al aire. Para dárselo a los muchachos. Así era que le decíamos. Sí, le decían ellos los muchachos. Nosotros no llegábamos a esa categoría. Cuéntame, lo del tanque es famoso porque, mira, resulta y viene a ser que llega el tanque, empiezan a vocear, sábana. Sí. Entonces, el barrio empieza a recoger sábana. Y el tanque, yo te mandé, esa foto yo te la envié, donde se ve el tanque en la Hostos bajando. El tanque tiene sábana arriba. Ya, yo te voy a mandar esa foto. Porque esa foto ¿Por la Hostos bajaron? Sí, ellos bajaron. No, el tanque después se cogió, bajó el Conde. Después llegó al Conde, bajó la Hostos, y después llegó a la Hostos a la Padre Villini. Y en la Padre Villini fue que tiró el tanque. No, pero bajó pero primero donde nosotros. Pero ese era el tanque al que la gente le puso Pueblo. Uno de ellos. Y uno de ellos fue el que abrió la Fortaleza Osama. Ese mismo, ese fue el que abrió la tronera de la Fortaleza Osama. Por ahí entraron Federico, mi hermano. Sí. Federico, mi hermano, que tenía apenas 14 años, era el más travieso.
Un tigre era Federico. Sí, de la familia. Y entonces ya a los 14 años él tomó un fusil. Ya. De eso yo quiero hablar cuando volvamos en un momento luego de la pausa, porque yo quiero saber, ustedes fueron testigos de cómo se enseñaba a algunas personas a usar los armamentos. Sí, lo vimos. Que se utilizaron en la Sí, Revolución sí, de los Abril. Mauser. Entonces, ¿te aquí hay mira, ese es el fotografía. tanque, ese es el tanque. Pero Ese es eso el es, ta- pero eso Esa es foto, pero la ahí- Hostos. Esa foto es del En día la- Déjame 30 de ver. abril. Sí, Ya. esas son las escalinatas de los Santo Tomé. De la Hostos. No, que ese era de- Santo Tomé. de la calle Santo de Tomé. Santo Tomé, ese era Santo Tomé. sí, ese es San Lázaro. San Lázaro, sí. Aquí estaban las Es monjas. que eso es donde esa están foto las fue monjas. tomada del colmado que está en la Mercedes. No, esquina no, Santo Tomé. no, Manuel Emilio, ese es la Hostos, porque mira las casas de la derecha. que no existen. Es que la Otto tiene, que no tiene- existen en la Santomé, en la Santomé no existen. Fíjate. La Otto tiene barandilla, y acuérdate que hay una cuesta. Esa No, era Santomé. pero a la derecha. Bien. Está bien. Vamos a aclarar Vamos a aclarar eso Son después. los años. Vamos a hacer una pausa y entonces retornamos y hablamos de... Porque además yo quiero hablar también de los rolitas y de otros jóvenes que fueron Los ya rolitas. utilizados para obtener armas. Los palomos. Los palomos. Los palomos. Que fueron utilizados para Eso obtener era- armas. eso son robar las armas Son de los, historias diferentes. de los palomos. interventores. Esos son de los Eugenio María de Hostos. Sí. Bien. Volvemos en un momento. Con Manegonte. Bueno, yo tengo testimonio de algunas personas que en sus casas, por ejemplo, iban los jefes militares, Jorge Gerardo, Marte Hernández, el mismo Francis Camaño, Claudio Camaño, iban La Chapelle. Juan María Lora Fernández, Fernández. el doctor La Chapelle, Díaz, y desplazaban mapas y hacían planes encima de las camas de las casas que estaban visitando. Y eso, por supuesto, que era observado y era visto por niños lo que estaba ocurriendo. En algunos casos se sintió que la ciudad, cuando ya estaban los militares norteamericanos, hay algunas fotos de Timo Pimentel, por ejemplo, de la caída de varios soldados americanos, pero las familias de ustedes que vivían ahí en la ciudad colonial tomaron decisiones y sacaron a los muchachos de la ciudad. Es que vieron que había un peligro real de que ustedes fallecieran, murieran en la refriega. Mira, a ver, Manegonte, muy buena tú. tu pregunta, porque por lo menos en mi caso yo soy testigo de sección hasta el día 17 de junio. Hasta el 17 de junio. Sí, yo viví la revolución con toda fogosidad del 24 de abril al 17 de junio. ¿Qué pasó el 17 de junio? Mi padre tenía una tía que estaba aquí española, que había vivido la guerra civil española. Entonces hubo un acuerdo con la embajada española. Mi tía dijo que ella no salía si no salíamos nosotros, los hijos de Manolo, de mi padre. Y mi papá y mi mamá tomaron la decisión, mi mamá se tomó la decisión de irse al comando, porque dijo, la próxima vez que ocurra otra cosa... ¿En qué comando estaba el San gallego? Lázaro. En San Lázaro. Y mi mamá también. Entonces, ¿qué pasó? El 16 ya, después de los combates el 16 de junio, el 17 en la mañana, ya mi tía puso el ultimátum y dijo, no, más. No, tú vas a, yo salgo de aquí siempre y cuando tú saques a los niños, porque aquí no vuelve, lo que va a pasar, no va a quedar nadie vivo. Así fue, pues se tenía esa impresión y salimos bajo un acuerdo, a mí me cambiaron el nombre, yo me pasé a llamar Manuel Elpidio Ventura, así sí, el nombre de mi primo, y a mí me mandaron a San Juan. A mi otro hermano... El 17 de junio. El 17 de junio. Salimos de la ciudad, nosotros, pero fue realmente... Mi mamá creía que realmente, si venía otros 15, 16, no quedaba nada de ciudad. Porque mira, nosotros pasamos ese 15 y 16, tú no te imaginas. A mí me fue el momento del ataque, brutal, rudo. Total, tú no te imaginas, ahí no se paró el fuego. Mi padre llegó a mi casa en la noche mi padre no llegó el 15, no, mi padre llegó el 16, con como ampolla de tirar, o sea, porque se peleó de verdad, Sí.
Y nada, hubo un acuerdo y ¡pam! Nos sacaron. Pero mira, yo así viendo en retrospectiva, recordando aquí con Fidia, recordando, ¿qué hicimos nosotros los niños? Por ejemplo, mira, cuando, ¿te acuerdas de cuando llevaron la comida, la llevaban las cosas de la comida de Alianza para el Progreso ahí a donde Doña Lolita? Ahí se repartía comida de la Cruz Roja. Sí, sí. Entonces nosotros ayudábamos a que se hiciera la fila. Unos quesos. Los quesos amarillos. Los quesos de Entonces, la Alianza para el Progreso. Don Jorge le dio a su hijo, a Jorgito, y a su hijo Georgie, Jorge Marte Hernández y a Jorge Marte Báez. A su hijo Jorge Marte Báez. Sí, nos dio que ahora es embajador en Argentina. Embajador en Argentina. Médico especialista. Nos dio la encomienda. Éramos los tres principales amigos. Sí, éramos muy unidos, un trío. Entonces nos dieron macana. Sí, éramos niños, pero con macana. Nos dieron macana. Para ayudar a hacer la fila. Sí, para ayudar, pero era vaina de muchachada, pero era para ayudar a hacer la fila. Pero la fila se hacía realmente. Y nosotros ayudábamos en eso. O sea, eso fue una buena experiencia, porque fue una confianza que nos dieron a Jorgito. ¿Y ustedes no tuvieron contacto con los hijos de Camaño, con los hijos con María Lora Fernández? Ni tampoco con Lora. Con Lora sí nosotros tuvimos contacto de la familia y su esposa Yolanda. Porque ellos vivían No, ellos vivían en la Félix Mariano Lluvere. En la Félix Mariano Lluvere, Camaño uno al lado de otro. Camaño vivía en la Sánchez. Pero Camaño se mudó a la Félix Mariano Lluvere. Después de la claro, sí. Después cerca del Ateneo. Sí, pegado claro. al Ateneo. Cerca del Ateneo, detrás del Partido Dominicano. Sí, exacto, hoy el Radio Ministerio de Caribe. Cultura. Sí, Radio Caribe, ahí estaba Radio Caribe. Ahí estaba Radio Caribe. Entonces, en una casa, creo que era la número 11, vivía Camaño, y en la número 13 vivía Juan María Lora Fernández. Sí. Entonces, mira, en la niñez, cuando tú ves eso, o sea, esos momentos, mira, ¿qué pasó? De frente a nosotros vivía Doña Gilla, al lado de Marianela. ¿Quién es Doña Gilla? Doña Gilla era la suegra de Ramón Alberto Ferreras. Del Chino Ferreras. El Chino Ferreras. El Chino era muy amigo de nosotros, y el hijo jugaba ajedrez con Albertico. Entonces, ahí en esa casa, que era al lado de Marianela, ahí vivía el matrimonio Gladys Santos, que acaba de fallecer esta semana pasada, Negro, su marido, y Doña Gilla. Pero Doña Gilla, ahí estaba la hija de ella, que era la que era esposa del Chino, pero el Chino era como si fuera un hijo de Doña Gilla, porque ellos estaban como en divorcio, tenían como problema, algo así. Pero independientemente de todo, el Chino vivía allá donde Doña Gilla. Y hay que decir algo, que ahí, en esa casa, en ese lugar, nació el periódico Patria. El periódico Patria. El periódico Patria nació. El periódico de la Revolución. Yo tuve la colección hasta hace poco. Sí. No, yo la tengo virtual. Creo que lo dirigió Alberto Malagón. Yo la tengo virtual. Entonces, Alberto Malagón, Manzano, eran Alberto Malagón, Manzano y el Chino. Y estaba Negro Vera. Pero no Negro Vera el de Santiago, sino el de La Vega. El de La Vera Vega. Mercedes. Mercedes. Que era abogado, que tenía su consultorio, que se llama bufete. Su bufete. Sí. Ahí al lado. Él era un hombre vinculado al deporte, luego posteriormente. El hermano. El hermano de él. Sí, era él. Era él. Sí, entonces él fue después comisionado en el primer gobierno de Leonel. Entonces, mira, la revolución tuvo una particularidad, y yo siempre lo he dicho, que mucha gente a veces no me cree cuando yo le digo, mira, en la revolución se peleaba hasta las 12 del día. A las 12 del día todo el mundo iba para su casa. ¿Serio? A descansar. A comer y hacer un receso. A dormir a siesta. A dormir la siesta. Tanto es así. Óyeme, tanto es así que los americanos... Pero con un fusil, un fusil enganchado. Sí, enganchado. Entonces, tanto es así que yo tengo una visión, lo recuerdo perfectamente como ahora. Ese día se juntaron en mi hogar a comer Manuel Agustín Núñez Noguera. Oh, sí, Marte. Jorge Gerardo Marte. Y no sé qué fue lo que... La cuestión es que en mi casa el mapa no se ponía arriba de la cama. No. El mapa, había una pared entera con un mapa bien grande, hecho por el ejército de Estados Unidos,
creo que en el año 63 o 64, pero era un mapa militar, era un mapa que se veían todos los callejones y toda la capital entera, estaba ahí en la pared de mi casa. Entonces ellos estaban en ese momento trazando, analizando el mapa. Yo no sé qué era lo que estaban haciendo. La cuestión es que se oye un helicóptero, esto eran como la 1 de la tarde, se oye un helicóptero y el helicóptero tranquilo bajó a Molino, un cañón. Sí, serio, así, pero nadie tiró. Empiezan los tiros, como que cuando ya el helicóptero ya ha bajado el cañón. Pero si a alguien se le hubiera ocurrido tumbar el helicóptero, lo tumba. Pero estaba la gente comiendo en ese momento. Entonces, cuando llega mi papá y dice, pero señores, es que no todo el mundo puede comer a la misma hora. Hay que turnar la hora ya. Eso fue famoso. Bueno, ustedes, Fidia, ¿qué supieron de los Palomos y de los Rolitas? Porque fueron jóvenes organizados, obviamente por los revolucionarios, los constitucionalistas, entrenados. Sí. Y les decían, mire, ustedes van a limpiar zapatos, ustedes van a ir, sobre todo el Hotel Jaragua, eso es lo que tengo la información, que era donde estaban muchos soldados americanos. Y ahí les limpiaban los zapatos y les robaban municiones. O les robaban las armas en un descuido y se iban corriendo. Sí, ¿Qué saben ustedes de eso? Fue un grupo que ambos jugaron un papel importante. Sin embargo, hasta donde yo sé, nunca hubo una confianza definitiva en las actuaciones de ellos, porque algunos mostraron signos de deserción, eran muy díscolos también. Los Palomos, los Palomos tenían un líder que le llamábamos Cruz Diablo. Cruz Diablo, sí. Cruz Diablo, a quien le teníamos, los muchachos le teníamos temor, porque era un gran peleador y además era, con el nombre Cruz Diablo, era el líder de todo ese sector. Esos grupos jugaron un papel importante. La procedencia social de ellos, Fidia, ¿tú de la marginalidad, la más baja extracción, de la más baja extracción. Ellos su lugar, su hábitat, lo fue antes, esas cuevas y esos túneles que hay todavía, deben estar por el malecón, y dormían desde antes de la revolución, dormían en las bancadas de era gente marginada, de Eugenio María de Hostos, eran gente de distintas procedencias, inclusive de fuera de la capital, no solo de los sectores marginales. Pero, por ejemplo, yo tengo la información de que algunos jóvenes, muy jóvenes, se integraron y pelearon con fueron combatientes y pelearon con singular valor. Toda la información de que yo dispongo es que eran... Pero, por ejemplo, algunos dirigentes del movimiento estudiantil, Amaury Germán Aristi, abandonó el movimiento estudiantil y dijo, no vuelvo más. Y se fue a pelear. Amaury se integró inmediatamente. Y se integró, pero Amaury estaba en la Academia Militar 24 de abril. Bueno, después. Y tú ves, tú tienes fotografías. Pero Amaury se integra inmediatamente. Mira, Amaury lo hieren el 18 de mayo, cuando muere Fernández Domínguez y Juan Miguel Román. Él estaba dentro del grupo. Él iba en el grupo. Mira para un balazo en una nalga. Sí, y mira para que tú veas cómo son las cosas. El 19 creo que fue. No, el 19, perdón, el 19 de mayo. Y mira cómo son las cosas. La hermana de él, Evita, fue herida el 9 de febrero frente al Palacio. En la manifestación de los estudiantes. Evita fue herida. O sea, para que tú veas cómo son las cosas de la vida. Mira, ellos se mudaron. Porque Héctor vivía ahí. Héctor vivió por nosotros. Héctor Aristi vivía ahí. Héctor Aristi. Era la misma casa. El tío de él. Tío de Amaury. Hermano de Manuelita. Tío de Amaury y hermano de Manuelita. La esposa de Manuel Germán. Nosotros vivíamos al doblar. En la esquina había uno que nos llevaba varios años, pero ya con pocos años peleó enérgicamente, que me voy a atrever a decirlo. Dilo. Que Cookie, el del mesón de Bari. Cookie, sí. Cookie es un muchacho de un valor excepcional. De un valor excepcional. Cookie vivía en la Salón Moreña, esquina Otto.
Sí. Salomé Ureña, esquina bueno, Otto. bueno, pero Después- siempre estuvo ahí. Después ahí, estuvo el Mesón. El Mesón estuvo ahí. Ah, pues mira, ahí vivía. ahí mismo, Y era. después Lember vivía al lado de él. arriba, Al lado vivía Lember Lember Peguero. Lember Sí, Peguero, claro. el de la fórmula Sí, híbrida. sí. Pero Cookie vivía ahí, en la otra esquina vivía Papacho. Pero Cookie tenía un poco más edad que ustedes. Sí. Pero sí. sí. No, era mayor, mucho mayor que nosotros. No mucho, era como de la edad de Federico. No, es que Como Cookie tiene que tener 14. 75 años. Pero en la el edad de caso mi de hermano. Cookie, mira a Mauri con Sí. Sí, Amaury estaba ahí. con una metralleta ahí. Ya. Bueno, quería saber, Cookie estaba integrado en la revolución. Sí. Sí, yo tengo entendido. Bueno, Cookie fue uno de los principales Cookie tomó armas. expropiadores de armas. Cuando digo expropiadores, sí, para no decir robar. Sí, o sea, sí. mira. Porque eso era lo que hacían los palomos y los Cookie debe rolitas. tener como 74. Ya. Posiblemente. ¿Cómo lo hacía Cookie? No, Cookie y todo ese grupo de jóvenes, cuando se descuidan, por ejemplo, ellos se sentaban en su jeep, cuando ellos entraron ya a la zona constitucionalista, ellos entraban con su jeep y ellos hacían su guardia en la calle. Sí. Pero ellos tenían todo tirado arriba de su vehículo. Entonces los muchachos se aproximaban de que, ay, le pedían Eso que fue a refresco. posterioridad. Sí, a posterioridad fue. A posterioridad. Y entonces uno se recuperaba, esa es la palabra. no Recuperar. robar, recuperar cargadores, granadas, hubo también granadas. Pero Cookie ya durante el proceso de la revolución. No, él sí tuvo. Él tomó armas Él tuvo. y Cookie tendría algunos 14 años. Y Federico, mi hermano, Federico. tenía 14 años. Bueno, otro caso muy joven es el caso de Oscar Santana. Oscar sí. Santana Que ya Oscar tenía 20 y pico de años. Tenía cerca 20 años Era aproximadamente. estudiante de el hijo de Don agronomía. Isidro. Se lo mataron por el mercado. En el mercado. En lo el mataron. mercado. Él de la estaba en el Sí, comando por la del- gallina. próximo ahí. Él estaba en el comando Del Lido. Él estaba en el Y- comando del Lido y cruzó Por en un una tema de un robo. en una callecita. y lo mataron. Lo mataron, le dieron Sí. un tiro Pero por los tipos, descuido, ¿eh? total, se le dio release a los tipos. Después, Sí, le dieron, Sí, lo sí, persiguieron y lo... creo que fue sepultado por el Eugenio María de Hostos. No No recuerdo. sé por qué, pero el doctor Peña Gómez hizo un discurso hermosísimo, que siendo niños, yo trato de recordarlo, hermosísimo, porque entonces todos fue una muerte. Porque él era amigo de Oscar Santana. Sí. Tú sabes que Peña Gómez también vivió por donde nosotros. Peña Gómez también vivía en al esa lado, zona. al lado de mi casa. Sí. Al lado de tu casa. Claro, José Francisco Peña Gómez. Y Bosch iba a vivir frente al listín diario. Bosch iba a vivir frente a mi casa. Sí, pero óyeme cómo son las cosas de la vida. Eso ya fue después ya en la época de los 12 años. Peña vivió al lado de Lelé como un año. Cuando dice Lele aquí. Lelé es una señora que se llamaba Leda. Después con Facundo. Sí, con Facundo, la esposa de Facundo, Sí. El profesor Facundo Acosta. Por cierto, Que fue su secretario en el gobierno de don Antonio. Sí, saludamos a don Facundo Acosta, que es profesor universitario. Y Pues, Bosch iba a vivir al lado. al lado. Porque abajo estaba... Donde puso Pilar. que- Donde pusieron el salón de Pilar. No, Pilar estaba al norte. Ya. Sí, él tiene razón. Entonces abajo había algo comercial que dirigía don Joaquín. Sí, el blanquito, Sí, el gordo. El gordito. Entonces, la segunda planta estaba dividida en dos. En dos Una apartamentos. donde vivía Doña Leda. Peña y Doña Peña, Lela. al lado. Y entonces don Juan fue a ver eso. ¿Tú recuerdas una vez que llegó? Doña Lela es la mamá de Tony y de... No, porque ellos vivían en la Trinitaria. No, eso, en esa época Peña no tenía, No tenía esposa. tenía esa esposa, pero tenía otra esposa. Espérate, no te entiendo. Perdón. Él tenía una novia que era finlandesa. Tenía una novia finlandesa, Peña. Peña, Sí, sí. Y tenía a su esposa dominicana. Bueno, yo no sé si era, yo creo que sí era la esposa. la viuda. Creo que ella, la señora Guava, que vivía en la Trinitaria, casi esquina 30 de marzo,
Ahí nacen estos muchachos. Esos jóvenes. Pero De en la época... Peñaguaba. No, pero la señora la señora Guava vivía cerca de Radio Televisión Dominicana. Después. Por la Barahona. Después. Por la Barahona. No, pero luego ellos... Porque Napoleón Núñez me contó que en una ocasión Sí. Peña, él y Peña iniciaron como locutores juntos. Sí, claro. Y entonces Peña le dijo, ven que yo te quiero presentar. Pero después ellos se mudan Ajá. en la Trinitaria, que así se llama, ¿verdad? La Sí, calle la de calle San de- Carlos, que San Carlos. que sale a la 30 de, a la marzo. 30 de marzo. Ya. Yo creo Bueno, que ahí nace. ustedes como muchachitos visitaron el lugar en donde se reunía el comando estratégico cerca de la Estrelleta. No. Ustedes no visitaron No, eso ese lugar. eso era para Grandes Ligas. No, Ya, eso era para donde Grandes estuvo Ligas. Bonaparte. Donde tuvo Cabito Gotroy, Sí, donde- eso era para Grandes Ligas. No, eso no, no, nosotros no. no nos No, colocamos. nosotros- Euclides Gutiérrez Félix, que era No, alguno de los nosotros que lo iban más ahí. que llegamos fue a la Olimpia, por Sí, ahí. ya. Pero ya Fidel Gutiérrez Aristi- Félix tuvo una novia en el barrio, ¿te acuerdas? Bueno, la señora, muy buena moza ella. Doña Claudia. No, otra. No, pero acá. Estamos hablando de historia, ya eso pasó, son 60 años. Mira, don Euclides sí tuvo una novia en la Somureña, En la Salomureña. una gran persona. Porque gran ser humano. vivían muchos balagueritas, don Sí, Laerte sí, Gil sí, vivía ahí sí. en la misma Vivíamos Salomureña. Balaguerita, sí. Sí. Doña Lolita. Sí, vivían sí. mucho, incluso una media tarde se nos dijo, yo nunca sé Que que Balaguer- Balaguer había llegado que ahí a Balaguer la casa llegado. de don Jorge. De don Jorge, Una sí. pregunta, ¿ustedes tuvieron presencia En o plena recuerdan el caso del famoso abogado aquel que le incendiaron el vehículo y que finalmente lo mataron? Ángel Severo Cabral. Ángel Yo te Severo puedo contar, Cabral. yo viví Sí, eso. Tú lo viviste. Yo lo viví. Bueno, cuando retornemos, vamos a comenzar por ahí, para que me cuente un poco, porque eso fue cerca del Conde, y creo que fue la calle Sánchez. Padre Villini, La Padre ¿Tú Villini. estudiabas al frente? Sí, cerca. Ángel Severo Cabral es un caso sí. muy sonoro. Yo te lo puedo contar tranquilo, porque yo lo escribí. Manuel vivía, Ah, bueno, Manuel pues perfecto. estudiaba casi al frente. Ya, pues cuando volvamos en un momento vamos a contar esa historia. Volvemos en un momento con Manegonte y Fidias Aristi. Pero lo mataron en la Bueno, Palencada. acabamos de descubrir que tenemos a Manegonte aquí, que fue testigo ocular de lo que ocurrió en la calle, en la Hostos, en la Hostos no, Fue- en la Padre Villini, Fue en la Padre Villini, pero la muerte fue en la Pablo Hincado. en la Pablo Hincado. Eso Bien, fue- con Ángel Severo Cabral. Eso fue el 16 de octubre Ya. de 1965. Que Ferrera le decía el señor Asco. Asco. El Sí, Chino porque- Ferrera. Sí, porque el nombre era Ángel Severo Cabral Ortiz. Sí. Asco. Y entonces él lo resumía. Sí, así fue. Cuéntame, Manegonte, ¿qué fue Yo lo te voy a que decir una tuviste? cosa. Yo he escrito, primero, la primera palabra que tengo que decir, porque mucha gente va a estar pensando, fue un crimen cobarde. Porque fue una persona, primero, desarmada, amarrada, porque estaba amarrado a una camilla. No, pero él primero estuvo en Sí, su oficina, en su yo casa. es que te voy a contar la historia tranquila. Ajá. Tú la vas a escuchar tranquila, porque Bien, yo soy ok, testigo de de acuerdo. sesión de esa. Dale. Había una manifestación en el parque, en el altar de la patria, de la gente de la Manicera, que estaban reclamando... Un sindicato. Sí, el sindicato de la Manicera. Llega una persona y dice que han agarrado a Pichardo, preso. Y entonces empieza un rumor y llega otro joven. Y dicen, señores, Severo Cabral está aquí. Y se arma un corredero. Y entonces empieza a bajar la gente, la Pablo Hincado, del Parque Independencia, la Pablo Hincado hasta la Padre Villini, voceando consignas contra Severo Cabral, inculpándolo de la muerte de Manolo Tavares, o de la guerrilla. Entonces, la masa llega a donde está esa casa de... Por el Conde. No, De la Pablo Hincado. la masa baja... Padre Villini. Por la Padre- Pablo Hincado, Noel, Padre Villini. En la Padre Villini dobla a la izquierda y ahí mismo está, él estaba escoltado por policías. Sí. Y tenía 6 policías. Yo te digo, pues yo sé que son 6 porque yo lo conté, pues yo estaba ahí. Yo era un niño, pero yo vi eso. Entonces, ¿qué pasa? Él tenía su carro estacionado frente a su casa. Entonces, la masa, el grupo,
todos jóvenes. Pero él salió y dio un discurso. No, eso es lo que te quiero decir. Él salió, no dio un discurso. No, él vociferó. Él parece que tenía como insultó, porque él dijo hasta hijo de la gran puta. Esa es la palabra, lo dijo. Sí. Él dijo así: ustedes son todos unos partidos comunistas, hijo de la gran puta. Entonces ahí la masa se enardece. Y no sé quién fue, llegaron, vamos, y entonces empiezan a romper, a romper el carro. El carro, y empiezan a hacerle así, tú das los carros cómo se le pega fuego. Tú le das así, entonces se ablanda y lo voltea. Entonces, se le pega fuego, pero antes se le pegó fuego al carro. Antes de que pegaran fuego, ¿qué ocurre? Los policías que lo están escoltando, habían 2 abajo y habían 4 arriba. Los policías que lo están escoltando le piden calma. Él vuelve, la señora como que se molestó, le decían como que entrara. Él era guapo, él salió otra vez. Entonces, cuando él sale otra vez, el policía se incomoda. Dice, no, vamos de aquí. Y se bajaron los policías y se fueron. Fueron los policías encargados de protegerlo. Sí, lo dejaron solo. Sí, así fue. No, los policías se fueron y bajaron la policía para allá y se fueron al conservatorio que ellos era donde estaban, donde tenía que estar. Porque se fueron. Realmente, porque él como que se molestó. Y, el hombre estaba diciendo palabras. Él estaba enfrentando. Entonces ahí fue, hubo gente que subió para arriba. Subió arriba. No, él se fue por el patio. Entonces hubo lo que se llama una cacería. Eso fue la palabra. Persecución. No, cacería. Cacería. La palabra es, sinceramente, yo te lo digo, cuando tú te pones a analizar. Primero, era un hombre, dicen que estaba armado. Yo no sé si estaba armado. ¿Ya? Es probable que tuviera algún revólver. Posiblemente, pero fue una cacería. O sea, realmente. Entonces, cuando lo ponen, esa es Pedemonte. Sí, esa es Pedemonte, Margarita Pedemonte. Ella vivía en la Noel, frente a Capri. Preciosa. Niña, sí. Bueno, porque ustedes le llevaron la cantina, pero mira a Héctor Aristi. Ella vivía frente a ella está viva, ella vive en México, Margarita Pedemonte. Ella vive frente al Óyeme, cuando Margarita Pedemonte llegaba, y perdón que te interrumpa, mírala ahí a Margarita Pedemonte. Ajá. Cuando Margarita Pedemonte llegaba con la cantina, mírala ahí. Ella vive en la Noel frente a Capri. Ya, perfecto. Bellísima esa mujer, bellísima. Cerca del Globo. Había un hermano de ella, apellido Pedemonte, que era de los constitucionalistas. Y que fue uno de los que acusaron de la muerte de Severo también. Sí. Sí, pues sí, porque se inventaron muchísimo. Bien, entonces se inventaron una cacería. Entonces, sí, digo que fue una cacería. Entonces, se llegan gente a protegerlo. O sea, ahí llega de la policía constitucionalista después, cuando ya ve la magnitud. La magnitud. Entonces se colocan 2 ambulancias, una por la Noel y otra en la Pablo Hincado. En la Pablo Hincado al lado del Lido, al lado del Olimpia. Entonces a él lo sacan, viene él con la hija viene atrás. Y lo sacan, lo ponen en la ambulancia. Entonces, la ambulancia, yo te lo digo porque yo lo vi eso. ¿Tú sabes por qué? Porque yo estaba en la acera del frente, encaramado, donde hay una reja al lado de la casa, del edificio que está en la esquina Canela con Palo Hincado. La Canela. Yo lo vi ahí arriba. O sea, uno era curioso. Entonces, la ambulancia sale rápidamente y él se desliza. La ambulancia no habían cerrado la puerta. Cerraron la puerta. Sí. Y sale la camilla. Se abre la puerta. Y un tipo que estaba vestido de negro, yo sí recuerdo cómo estaba vestido. Estaba vestido de negro. Él le tiró un paquete de tiros con una pistola. No fue con una ametralladora, fueron varios tiros consecutivos. Ahí todo el mundo salió huyendo. ¿Tú entiendes? Oye, uno casi se mea. Te hablo claro. Sí, porque está pasando al frente a ti, o sea, como a 6 metros, 5 metros. Entonces, ¿qué pasa? Algo que me llamó la atención. Lo aplaudieron. Y él se fue, caminó la Palo Hincado, dobló la Canela hacia el este. Y se fue. Pero nadie lo identificó. No, yo no sé. Han mencionado muchos nombres de personas que fueron los que hicieron. Pero que se queden todos esos nombres ahí. Fue parte de ese ciclo de violencia que hubo, de esa violencia. Pero yo siempre digo, y yo lo escribí,
fue un acto de cobardía, o sea, porque el hombre estaba desarmado, sinceramente. Bueno, fue un linchamiento, como quien dice, pero aunque la gente no se le cayó arriba. Mire, yo recibí el testimonio de alguien, que voy a olvidar el nombre, pero conocido de ustedes, que me dijo que él decidió desistir de participar en movimientos de izquierda y eso a partir de ese momento. Después de que pasó lo de Ángel Severo Cabral. Sí, más tarde yo... Sí, fue una brutalidad. Yo te puedo... Porque ya está fallecido. No, ya. Yo te voy a enviar para una colaboración para Aceito. Me dijo que para él fue tan repulsivo. Sí, fue repulsivo. Fue lo que ocurrió, que decidió, según él, alejarse para siempre. Es decir, que una manifestación de los miembros del sindicato de La Manicera desembocó en la muerte de Ángel Pero esos Severo sindicalistas Cabral. no tienen nada que ver con eso. No, sí, totalmente. El propósito fue mira, circunstancia que... Te voy a decir una cosa. Yo siempre así analicé a posterior después. Ya después del niño, porque eso me quedó grabado en la mente, porque cuando yo llego a mi casa, resulta que Ángel Severo Cabral conspiró junto con mi papá para matar a Trujillo. Vamos a hablar claro, o sea, él era uno de los enlaces de las diferentes conspiraciones. Él era el que tenía la cinta. Él era el que tenía la cinta para anunciar la cuestión de... Y era guapo. O sea, y mi papá siempre dijo, no, ese tipo fue guapo. Y entonces me preguntó y me interrogó. ¿Tu papá? Mi papá me dijo, ¿cómo fue todo? A mí no se me ha olvidado nada de eso porque... Tú se lo contaste. Lo tuve que repetir como 3 veces a mi papá y a mi mamá cómo fue, porque él era como de Baní. Mi mamá es banileja. Y Ángel Severo Cabral fue conspirador contra Trujillo. Y mi papá también fue conspirador contra Trujillo. De mucho valor. Entonces, y contra Trujillo también. Y contra Trujillo. Entonces, hay una cosa, siempre se dice, yo se lo aclaré eso a la gente del Archivo General de la Nación, a Roberto, le mandé una carta. Porque una vez en el archivo dijeron, mandaba a matar por los trujillistas, por Ramfi Trujillo. No, yo dije, bueno, si era trujillista, entonces trujillistas éramos los constitucionalistas, porque ahí estábamos, eso era constitucionalista lo que había ahí, en esa masa. Entonces lo que te quiero decir es lo siguiente, que se utilizó un subterfugio que fue una mentira, que fue el siguiente, decir que Ángel Severo Cabral fue el culpable de la muerte de Manolo Tavares Justo. Y no fue así. No fue, porque él resultó que él tuvo contradicciones con Belisario Peguero a principios de diciembre del 63. O sea, ya él no estaba en el Ministerio de Interior, o sea, no se le podía aducir ninguna culpabilidad por eso. Pero eso era lo que se voceaba la masa voceaba eso. Sí, claro. Y ya, eso pasó. Bueno, pero fue, sinceramente, eso para mí me impactó. Como niño, me impactó. 2 preguntas para ustedes. Fidia, ese proceso que ustedes vivieron como niños o adolescentes, ¿les marcó en su vida posterior? Sí, definitivamente. Totalmente. ¿Cómo tú sientes que eso te marcó? Positivamente por mi sentimiento de amor a la democracia, de respeto irrestricto a la voluntad popular, mi consonancia con lo que yo siempre entendí que fue el movimiento de abril, que fue un rescate, además de patriótico y sobre todo ético. Yo le debo mi formación se la debo en gran medida a esos momentos que pasamos. Muy difíciles, esos 15 y 16 de junio. Tú recuerdas que las paredes de las casas donde vivíamos... Temblaban, sí, nosotros, oye, pues. Y entonces... Yo recuerdo eso. Luego vinieron acontecimienos posteriores que el terror serán objeto de otro programa, pero para mí, además, fíjate una cosa, Fausto y Manuel, que yo he pensado, la generación posterior a nosotros, sus héroes eran Batman y Robin, Superman. La de nosotros fue Camaño. Los héroes, Montearache generaba era un hombre de mucho respeto, de mucho carisma, de mucho respeto. Además, esa era nuestra postalita. Además eran personas que nosotros podíamos ver en las calles, caminar,
tratar con amor, con mucho amor a las personas, recibir amor entrañable claro. de todos y respeto. Y otra cosa, sorprendentemente, hoy nos damos cuenta que eran personas muy jóvenes. A mi padre, cuando iban los muchachos, porque así era que se la llamaba, y seguro que a don Manolo, a mí me preguntaban, yo abría la puerta de la casa y me decían los muchachos con sus carabinas enganchadas, y el viejo está. Y mi papá lo que tenía era 40 y pico de años. Mira, vamos a darle la palabra a Manegonte. Lo que quería decir es lo siguiente, Sí. para mí Abril fue una gran enseñanza. Ya. Una gran enseñanza y una lección aprendida. Yo creo que a 60 años de los acontecimientos ya es hora de que los dominicanos cerremos esa página. Cuando digo cerremos, no es que la olvidemos. Mira, yo considero que es un absurdo que en República Dominicana existan dos monumentos a los mártires, a los muertos de la gesta de Abril. Mira, hay dos monumentos que son idénticos. Es el mismo monumento. Uno está en el Ministerio de Defensa y el otro está en el Parque Independencia. Yo creo que ya es hora de que los dominicanos honremos a todos los caídos, independientemente del bando que hayan estado. Porque yo te voy a decir una cosa, muchos de esos soldados del CEFA y oficiales del CEFA que murieron tienen hijos también, todos tienen hijos y fueron huérfanos. Claro. ¿Ya? Y vivieron también el dolor en su familia. Entonces yo creo que ya es hora, definitivamente, que cerremos esas heridas y nos unamos como dominicanos. Bueno, sí. O sea, para mí personalmente, y eso yo siempre lo he dicho, muchas veces causa no extrañeza, sino hasta discusiones. Escozor. Sí, pero yo, por ejemplo, yo puedo tratar ya tranquilamente con eso que le llamábamos asesinos. Por ejemplo, a mí me tocó entrevistar en el año 90 al que accionó la ametralladora que mató a Elio Capocci. Y yo lo conocí personalmente, pero yo no lo considero a él un asesino. Lo considero, estaba cumpliendo su deber en ese momento, porque hay que ponerse también en el porque Elio Capocci murió del otro lado, en que murieron Rafael Tomás Fernández sí, Domínguez. Él murió en la calle Doctor Báez, en la calle Doctor Báez, el 19 de mayo, pero murió de una manera que no debió haber tratando de entrar al Palacio Nacional. Sí, pero que y el cadáver de él estuvo ahí durante 2 días, que no lo pudieron sacar del palacio. No, yo te voy a hacer, yo esa corrección la tengo que hacer. Era un señor delgado. Sí, delgadísimo. Él realmente no cruzó al palacio. No llegó a cruzar. No. Es que la persona que lo recoge es el doctor Yunen. José Rafael Yunen. Rafael Yunen fue que José Rafael Yunen fue la persona que fue. Y la foto, se la tira Bernard Dietrich, que es la foto del cadáver, que después yo tuve que mandar una corrección a Bernard Dietrich y dije, mire, él le puso el nombre de un americano a ese muerto no es ese americano, ese muerto se llama Elio Capocci. Y yo le hice un reportaje. Yo te lo voy a enviar acento si tú quieres. Porque ellos salieron del Parque Independencia. El grupo ese que venía Elio Capocci vino por la César Nicolás Penson. Lo que tengo entendido que fue unas monjas que finalmente sí, una monja sí, que ellos fueron, de Elio Capocci. sí, positivo. Sí. Ellos fueron del Hospital Padre Vine. Él, el doctor Yuné y otro doctor. Yo tengo el nombre por ahí, te lo puedo mandar, Señores, muchas gracias. Manuel González Tejeda Manegonte, muchas gracias por estos recuerdos. Fidias Aristi, muy agradecido por estos recuerdos. Ustedes fueron niños que jugaron y que vivieron. Jugamos en la guerra. En la guerra. Esa fue nuestra niñez. Esa es la niñez. Niños de la guerra. Niños de la guerra. Y al final podemos considerarlo desgraciadamente un privilegio. Sí. Porque como bien ha dicho Manuel, eso nos formó hasta el día de hoy para ser amantes de la paz. Qué bueno. Muchas gracias a ambos y muy agradecido de ustedes, amigos televidentes, por la compañía en este diálogo a propósito de iniciarse la conmemoración del 60 aniversario de la Revolución de Abril y la Guerra Patria de 1965. Hasta luego. Gracias.